Hola, soy Jesús. La Biblia de Etiopía contiene más libros prohibidos que cualquier otra Biblia en la historia de la humanidad. Hoy te voy a contar por qué, y eso no es todo. Prepárate para aprender sobre la guerra del comunismo contra Cristo y las 40 esposas de José Smith, la impactante historia de la Biblia etíope. Cada rama del cristianismo viene con su propia versión única de la Biblia. Ninguna es más desagradable que la Biblia etíope, considerada uno de los libros más controvertidos que jamás haya existido. Etiopía, su Biblia prohibida y su historia del cristianismo están plagadas de siglos de misterio. La Biblia etíope está prohibida en prácticamente todas partes excepto en Etiopía. Sin embargo, Etiopía alberga algunos de los manuscritos bíblicos más antiguos del planeta. Etiopía era cristiana mucho antes que la mayoría de los lugares de Europa. Etiopía es incluso el hogar de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Su linaje se remonta a Noé. Quizás lo conozcas. Él era el hombre del arca. Antes de profundizar en los detalles del por qué se desprecia tanto la Biblia etíope, quiero llevarlos de regreso al principio. El cristianismo fue adoptado en Etiopía en el siglo IV después de Cristo, cuando Etiopía todavía se llamaba el reino de Aksum. Antes de esto, Etiopía era una mezcla de religiones extrañas de las que la mayoría de la gente nunca antes había oído hablar. Una gran parte de la población adoraba al rey serpiente Arwe. El cristianismo comenzó a infiltrarse en el reino poco después de la muerte de Cristo. Fue el rey Esana quien la declaró religión del Estado en el año 330 después de Cristo. Eso fue poco más de 15 años después de que el emperador Constantino emitiera el Edicto de Milán en Roma. El edicto aceptó el cristianismo como religión legal. Luego, en el año 323, se convirtió en la religión oficial de Roma. Etiopía estaba solo 7 años por detrás. Aunque si quieres ser técnico, cosa que sé que haces, Roma no fue 100% legalmente cristiana hasta el año 380 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio emitió el Edicto de Tesalónica. Luego, Roma se convirtió en cristiana Nicea, y todas las demás sectas fueron prohibidas como cultos heréticos. La Biblia ortodoxa etíope es enorme, la más grande de todas las Biblias cristianas que se utilizan en la actualidad. Tiene 81 u 84 libros, ofreciendo el canon bíblico más diverso de todo el cristianismo. Eso tiene todos los paquetes de expansión, todo el contenido adicional e incluso algunas cosas detrás de escena, pero nunca lo encontrarás. No existe ni una sola copia sobreviviente de una Biblia etíope completa que contenga los 81 u 84 libros. De ahí el número desconocido de libros en total. Incluso en Etiopía y Eritrea, algunos de los libros son imposibles de encontrar. A modo de comparación, la Biblia King James actual tiene 66 libros. La versión etíope contiene 4 evangelios del Nuevo Testamento. También tiene todo el protocánon hebreo establecido y el deuterocanon católico. Luego están los extras, libros bíblicos prohibidos como el libro de Enoch, los 3 libros de Megabián y los Paralipómenos de Jeremías. No espero que sepas qué son todos estos libros, y seamos honestos, el cristianismo promedio tampoco sabrá qué son. La cuestión es que la Biblia etíope incluye historias bíblicas que todas las demás organizaciones cristianas han denunciado como no canónicas. En otras palabras, nunca sucedieron. El cristianismo y el comunismo no se mezclan. ¿Qué pensarías si uno de los países más grandes del planeta decidiera de repente que va a erradicar toda religión? Parece una locura que nunca sucedería, ¿verdad? Solo que sucedió en Rusia bajo el régimen comunista. Los comunistas intentaron destruir el cristianismo en Rusia. No querían prohibir solo unos pocos libros, querían prohibir toda la religión. Todo comenzó en 1917 con el propio Sir Karl Marx, el marxista original. En el manifiesto comunista del que Karl fue coautor escribió y citó: "El comunismo comienza donde comienza el ateísmo". La religión era vista como un obstáculo para una sociedad socialista próspera. Vladimir Lenin inició a lo grande con los decretos anticristianos. Durante aproximadamente una década, Lenin trabajó para reducir la influencia de la Iglesia Ortodoxa rusa, pero incluso cuando Stalin llegó al poder, la Iglesia seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Los campesinos rusos eran cristianos ortodoxos extremadamente fieles y firmes en la década de 1920. Stalin quería que se hiciera. En 1928, Joseph Stalin inició el plan quinquenal sin Dios.
Esta fue una operación real en la que Stalin dio poder a la organización antirreligiosa llamada Liga de Ateos Militantes. En los Estados Unidos modernos, un grupo como este sería tratado peor que los satanistas. Sin embargo, en la Rusia de los años 1920, recibieron el respaldo del gobierno y se les dieron herramientas para destruir el cristianismo. Las iglesias fueron cerradas, despojadas de sus bienes y los sacerdotes tuvieron que hacer sus maletas. Se suspendieron todas las actividades educativas y asistenciales vinculadas a la iglesia. Los líderes de la iglesia, como sacerdotes y obispos, fueron enviados a prisión o ejecutados. Así es, el gobierno ruso ejecutó a sus clérigos. Estos horrores se desarrollaron en nombre de la creación de una sociedad socialista. Las reformas sociales y las publicaciones ateas eliminaron lentamente la religión de la vida diaria. En 1929, Rusia lanzó un nuevo calendario con solo 5 días a la semana. Ya no existía el sábado y ya no existía el domingo. Esto impidió que musulmanes, judíos y cristianos supieran cuándo debían realizar sus actividades religiosas. También significó que ya no había fines de semana, por lo que los trabajadores nunca podrían dejar de trabajar. Hoy en día se habla de una semana laboral de 4 días. En la Rusia soviética, antes de la Segunda Guerra Mundial, solo había 5 días en toda la semana y no se podía faltar ninguno. Esto fue como un episodio de Black Mirror, con iglesias transformadas en museos del ateísmo. Las cruces fueron reemplazadas por exhibiciones científicas. El último de estos museos no cerró hasta los años 1980. En 1939 solo quedaban abiertas unas 200 iglesias de las 46,000 que existían antes de la Revolución Rusa. La Iglesia Ortodoxa rusa casi había sido derrotada. Lo creas o no, fueron los nazis quienes salvaron el día a los cristianos. Después de tomar Ucrania, los nazis comenzaron a reabrir iglesias para ganarse la simpatía de la población local. Joseph Stalin copió a Hitler. Stalin comenzó a reabrir iglesias para levantar la moral debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia Ortodoxa rusa sigue viva hoy no gracias a la caída del comunismo. El libro del Apocalipsis y la maldición pagana. El libro del Apocalipsis, uno de los libros bíblicos más conocidos por sus relatos apocalípticos sobre bestias feroces, una criatura con 7 cabezas y los 4 jinetes, no es lo que piensas. Una nueva investigación ha descubierto que el libro puede haber plagiado parte de su contenido de las antiguas tablillas de maldiciones romanas. La mayoría de los eruditos coinciden en que el libro del Apocalipsis fue escrito a finales del siglo I después de Cristo. La mayoría de los eruditos también están de acuerdo en que los autores del Nuevo Testamento expresaron sus escritos en forma familiar para hacer su mensaje más atractivo para los paganos. Usaron un lenguaje específico que los practicantes paganos estaban acostumbrados a escuchar, lo que hizo que su libro fuera más digerible. Michael Holscher trabaja en la Universidad Johannes Gutenberg en Alemania. Él es parte de un proyecto que investiga las similitudes entre el libro del Apocalipsis y las tablillas de maldiciones descubiertas en las ruinas romanas. Michael ha identificado una terminología similar utilizada en ambos. Por ejemplo, las tablillas de maldiciones romanas usaban con frecuencia términos como vincular y liberar. La misma terminología se encuentra en el libro del Apocalipsis, donde Dios habla de atar y liberar a Satanás. No te daré todos los ejemplos, pero hay muchos como ese. El lenguaje en Apocalipsis es sorprendentemente similar a la forma en que se escribieron las tablillas de maldiciones. Es algo así como saber si alguien ha escrito su ensayo usando ChatGPT, usando la palabra profundizar 316 veces. ¿Qué es una tablilla de maldición romana? Incluso antes del cristianismo estaban prohibidas por la ley como forma de magia negra. La gente escribía una maldición en una tablilla, invocando el nombre de uno de sus dioses, normalmente para herir a alguien. El escritor de la tablilla le pedía a un dios que causara un daño intenso a su enemigo. Luego, enterraba la tablilla en algún lugar o la ofrecía en un templo. Se encontraron más de 100 tablillas de maldición en la antigua ciudad romana de Bath, ubicada en Inglaterra. Era un centro de curación y bienestar hace 2000 años, pero también un centro de ira. Los romanos iban al spa y luego dejaban tabletas de maldiciones en el templo para destruir a sus enemigos. Los macabeos etíopes. ¿Sabías que solo 2 países de África nunca fueron colonizados oficialmente? Uno de ellos es Libia y el otro es Etiopía.
La posición de Etiopía, oculta por montañas y desierto, le permitió permanecer relativamente intacta por el Islam en el siglo VII. A medida que la conquista musulmana se extendió por África y otros lugares, los cristianos etíopes quedaron aislados. Al final de la conquista, Etiopía era la única región de África que quedaba en pie y no se había convertido y todavía era un estado cristiano pleno. ¿Estás empezando a ver cómo Etiopía llegó a desarrollar una Biblia tan inusual? El aislamiento, al estar separados del resto de estados cristianos durante siglos, les permitió evolucionar por sí mismos. Algo así como por qué todos los animales en Australia son tan raros. En 1554, un grupo de jesuitas llegó a Etiopía con la intención de convertirlos al catolicismo. En el siglo XVI, los cristianos ortodoxos etíopes eran considerados herejes. En 1633, los etíopes habían expulsado a los jesuitas. Luego sufrieron 2 siglos más de aislamiento total. Todo este aislamiento permitió a la Iglesia agregar los libros que quisieran a su Biblia, y así fue como Etiopía aceptó como canon los 3 libros de Megabián. Es posible que también hayas oído hablar de estos libros como Macabeos etíopes. En realidad no puedo contarte mucho sobre ellos porque las traducciones al inglés estuvieron disponibles recientemente. Puedo decirte que el primer libro tiene 36 capítulos, con relatos sobre los macabeos, los guerreros rebeldes judíos que lucharon contra el imperio seleucida en el siglo II a.C. El segundo libro trata sobre Dios castigando a algunas personas por sus pecados. Hay un fuerte énfasis en la resurrección. Luego el tercer libro trata sobre el diablo. Solo tiene 10 capítulos, cada uno de los cuales habla sobre la salvación, el castigo y la tentación del diablo a los humanos para que pequen. También ofrece una historia de origen alternativa para Satanás. El tercer libro de los Macabeos etíopes dice que el diablo era originalmente un ángel. Después de que Dios creó a Adán, Adán ordenó al diablo que incumpliera sus órdenes. El diablo se negó, diciendo que era un ángel y que no se inclinaría ante ningún hombre. Como castigo, Dios lo arrojó del cielo y el resto es historia. Aunque no forma parte del canon oficial, esta historia diabólica es casi idéntica a la narrativa del Iblis del Corán. En el libro sagrado islámico, Iblis es expulsado del cielo porque se niega a postrarse ante Adán. Es la versión islámica de Satanás. No es de extrañar que a los cristianos no les guste la versión etíope de los macabeos. Es demasiado similar al Corán. El libro de los jubileos. El libro de los jubileos es un antiguo texto judío reconocido solo por 2 grupos religiosos, los ortodoxos etíopes y los Beta Israel, también conocidos como judíos etíopes. Aunque hoy en día es un libro prohibido, debe haber sido importante en el pasado antiguo. Los fragmentos más antiguos conocidos del libro se encontraron en los rollos del Mar Muerto. Aparte de los fragmentos del Mar Muerto escritos hace más de 2000 años, los manuscritos más antiguos de los jubileos que se conservan son libros GX del siglo XV escritos en etíope antiguo. En cuanto al contenido del libro, es sorprendente similar al Génesis del Antiguo Testamento. Solo Jubilees agrega detalles adicionales, agregando fragmentos adicionales a lo largo de la narrativa. La historia de la creación se cuenta en divisiones de 49 años. Cada período de 49 años se conoce como jubileo, de ahí los jubileos. Es este libro el que ofrece una cronología exacta de toda la historia conocida. El libro afirma que ocurrieron 50 jubileos desde el momento en que Dios creó el mundo hasta el momento en que Moisés recibió las escrituras en el monte Sinaí. Convertido a años regulares, esto significa que solo pasaron 2410 años desde el primer día de la creación hasta que Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto. Esta línea de tiempo no es canónica, que es una de las principales razones por las que los jubileos no es un libro bíblico oficial fuera de Etiopía. Significaría que toda la existencia solo existe desde hace unos 5000 años. El libro de los jubileos hace algunas otras afirmaciones de las que la Iglesia preferiría no hablar. Dice que los ángeles caídos que crearon los Nefilim eran hijos de Set, mientras que las mujeres mortales con las que se engendraron eran hijas de Caín. También dice que cuando Dios envió el diluvio para destruir a los Nefilim, Dios dejó el 10% de sus espíritus incorpóreos en la tierra para desviar a la humanidad en los siglos venideros. Una cosa más. El libro dice que Caín se casó con su hermana Awan y que Set también se casó con su hermana Asura. Se vuelve demasiado incestuoso incluso para la Biblia. José Smith y sus 40 esposas, parte 1. Hablemos de José Smith por un minuto.
Ningún video sobre la historia religiosa prohibida está completo sin al menos una mención del mormonismo. Puede que te lo hayas perdido, pero los mormones aparecieron en las noticias recientemente. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días publicó un ensayo admitiendo por primera vez que José Smith tuvo hasta 40 esposas. El ensayo también decía que muchas de estas mujeres estaban casadas con sus amigos y al menos una tenía solo 14 años. El mormonismo es 100% americano. Es una raza única de cristianismo nacida en Nueva York. Según ellos, gracias a una audiencia estadounidense masiva, la Iglesia mormona es la institución religiosa de más rápido crecimiento en el planeta. Esto es una locura si se tiene en cuenta que la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es el mormonismo. ¿Sabías que está lleno de rituales secretos? Rituales que están prohibidos a las personas que no son oficialmente mormones. Te lo voy a dejar claro y sencillo ahora mismo para que salgas de este video conociendo la verdad del mormonismo. Consideran la Biblia la palabra de Dios. También creen que Dios, después de haber pronunciado las palabras de la Biblia, se apareció a un hombre llamado José Smith para transmitirle algo de sabiduría adicional. El 21 de septiembre de 1823, un ángel llamado Moroni se apareció a José Smith. El ángel lo llevó a una colina cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York. Allí a José se le ordenó cavar. Descubrió un par de planchas de oro que tradujo al Libro de Mormón, esencialmente la Biblia 2.0. Ten en cuenta que solo José Smith vio estas tablas, nadie más. También debes saber que estaban sucediendo cosas locas en la vida de José. No puedo creer que nadie haya hecho una serie sobre el comienzo de la iglesia mormona todavía, porque el drama fue increíble. José Smith fundó oficialmente su iglesia en 1830. En los años siguientes, Smith reunió una gran multitud de seguidores. Fue acusado de todo tipo de cosas horribles durante ese tiempo, incluida la participación en actos lascivos con sirvientes adolescentes en su propia casa. A finales de la década de 1830, el sentimiento antimormón había crecido considerablemente. La gente estaba harta de lo que veían como una secta extraña dirigida por un hombre al que solo le importaba el poder, la riqueza y tener tantas esposas como fuera posible. Esto llevó a la Guerra Mormona en 1838, en la que los no mormones de Missouri atacaron y quemaron granjas mormonas y saquearon ciudades. Los mormones incluso lucharon contra la milicia del estado de Missouri. Las cosas se pusieron tan tensas que el gobernador Lindbergh Boggs ordenó el exterminio de los mormones. La masacre de Haunts Mill del 30 de octubre de 1838 mató a 17 mormones. El resto fueron despojados de sus propiedades y obligados a abandonar el estado inmediatamente. Después de que José Smith fue llevado ante un tribunal militar y acusado de traición, estuvo a punto de ser ejecutado. Pero debido a que el sheriff y algunos guardias seguían su nueva religión, logró escapar de la custodia y huir a Illinois. Missouri no quería a los mormones, pero Illinois los recibió con los brazos abiertos. Este fue el principio del fin y un legado que aún hoy conmociona a la gente. La segunda parte de la locura mormona llega después de más libros prohibidos de la Biblia etíope. Los libros locos de Baruch. La única iglesia que acepta 4 Baruch, también llamada Paralipomena de Jeremías, es la iglesia ortodoxa etíope. Lo que voy a contarte te hará entender por qué este libro no llegó a la versión final en ningún otro lugar. Pero, ¿qué pasa con los primeros 3 libros de Baruch? 1. A Baruch se le conoce típicamente como el libro de Baruch. Es canon oficial de todas las iglesias católicas y ortodoxas, pero no en el judaísmo o el cristianismo protestante. El libro toma su nombre de Baruch ben Neria, el tipo que presumiblemente lo escribió en el siglo VI a.C. Habla todo sobre los judíos exiliados de Babilonia y la diáspora judía. La mayoría de los eruditos suponen que fue escrito aproximadamente al mismo tiempo que los macabeos oficiales, no los macabeos etíopes. 2. Baruch es menos popular que el primero por una milla. Fue escrito alrededor del siglo I después de Cristo, poco después de que los romanos destruyeran el segundo templo de Jerusalén. Aunque se atribuye al mismo Baruch ben Neria, fue escrito 600 años después de su muerte. Casi ningún grupo judío o cristiano acepta 2 Baruch como canon, ni siquiera los etíopes. Solo los siríacos ortodoxos lo aceptan como parte de su Biblia, pero esa es una historia para otro día. El libro en sí trata sobre la destrucción de Jerusalén por los romanos y la visión de Baruch de un futuro oscuro. 3. Baruch puede ser el menos popular de todos, pero no el menos interesante. Sobrevive a un puñado de manuscritos griegos, pero no se considera parte del canon bíblico de nadie. Quiero decir, nadie.
El libro se lee como un sueño febril. Analiza cómo el templo de Jerusalén se conservó en el cielo después de que fue destruido por los romanos. Sostiene que no es necesario que se construya otro templo porque siempre estará en el cielo, atendido por ángeles. Luego, el libro intenta responder a la pregunta de por qué Dios permite que la gente buena sufra. Es una pregunta que la gente todavía se hace hoy en día. Creo que escuché a alguien preguntando hace apenas unos días, y aún así, la gente recibe de la iglesia la misma respuesta que se dio en 3 Baruch. Aunque las personas buenas sufren, el libro afirma que recibirá una justa recompensa en el más allá. El libro intenta responder a la pregunta dándole a Baruch una visión, pero es casi demasiado extraño para describirlo. Baruch es testigo del tormento eterno del pueblo que construyó la Torre de Babel. Los constructores son demoníacos, con caras de vaca, cuernos de oveja y patas de cabra. También están las personas que ordenaron que se construyera la Torre de Babel en primer lugar. El libro dice que Baruch los vio reencarnados como simios, perros y osos siendo atormentados. Como dije, es realmente muy extraño. Baruch también ve una serpiente gigante llamada Hades bebiendo del mar, y es testigo de un fénix, un enorme pájaro de fuego que protege el planeta de los rayos del sol. Es totalmente incoherente y extraño. Puedes ver por qué nunca apareció en la Biblia de nadie. Ahora el libro que todos estábamos esperando, 4 Baruch, probablemente fue escrito alrededor del siglo II después de Cristo, cerca del año 136. Sobreviven 2 versiones. Hay una versión griega antigua escrita alrededor del siglo X, luego está la versión etíope de Gies escrita en el siglo XV. La historia trata sobre los 70 años de cautiverio babilónico, después de que Jerusalén fuera destruida y los israelitas fueran llevados de regreso a Babilonia como esclavos. Este es un verdadero pedazo de historia. Los judíos que vivían en el reino de Judá se vieron obligados a trasladarse a Babilonia por orden del rey Nabucodonosor. Fue un plan de deportación masiva, con oleada tras oleada de judíos siendo enviados a través del desierto. Este fue un gran tema en el Antiguo Testamento. Como se puede imaginar, los judíos todavía estaban amargados por la experiencia incluso siglos después de haber regresado a Israel. 4 Baruch no aporta mucho a la narrativa. De hecho, diría que es mucho más aburrido que 3 Baruch o incluso 2 Baruch. Su mensaje principal es que los seguidores de la fe no deberían casarse con mujeres extranjeras. También dice que los samaritanos eran descendientes de matrimonios mixtos entre israelitas y babilonios durante los 70 años de exilio. José Smith y sus 40 esposas, parte 2. Las cosas cambiaron para los mormones cuando los expulsaron de Missouri y se fueron a Illinois. José Smith introdujo la idea del bautismo por los muertos. La iglesia adoptó aspectos de la masonería y desarrolló su propia lógica masona. José Smith predicó que los israelitas habían ido a Estados Unidos 600 años antes que naciera Cristo. Les dijo a sus seguidores que después de que Jesucristo resucitó, visitó Estados Unidos. Los mormones todavía creen que cuando Jesucristo regrese a la tierra durante el Apocalipsis, primero irá a Jerusalén y luego directamente a Missouri. Como te dije antes, el mormonismo es 100% estadounidense. Fue alrededor de 1842 cuando Smith comenzó a introducir lenta pero seguramente la idea del matrimonio plural, también llamado poligamia. Su insaciable deseo de tener más esposas fue su perdición. José Smith comenzó a engañar a sus seguidores para que le permitieran acostarse con sus esposas. ¿Cómo se salió con la suya José Smith? Según el reciente ensayo publicado por la Iglesia Mormona, fue por culpa de un ángel. 3 veces entre 1834 y 1842, José dijo que un ángel se le apareció y le ordenó que se casara con más mujeres. En la tercera aparición del ángel, la criatura celestial amenazó con que si José no se casaba con muchas más mujeres, sería destruido. En otras palabras, el ángel no le dejó otra opción. Tuvo que tomar 40 esposas o ser destruido. De lo que José no se dio cuenta fue que de todos modos su destrucción era inminente. En 1842 fue cuando José Smith introdujo una nueva doctrina que obligaba a sus seguidores a compartir sus esposas con él. Esto no les cayó bien a muchos de sus colaboradores más cercanos. Sus seguidores comenzaron a abandonarlo en masa. Solo pasaron unos meses antes de que Illinois se volviera contra José y los mormones tal como lo había hecho Missouri. En diciembre de 1843, José Smith pidió al Congreso que hiciera de la ciudad de Nauvoo, donde estaba la sede mormona, un territorio independiente. Quería convertir a Nauvoo en la versión mormona de la Ciudad del Vaticano. Luego anunció que iba a postularse para presidente de los Estados Unidos de América.
A principios de 1844 la iglesia mormona estaba empezando a dividirse. Más de media docena de los principales miembros de la iglesia se rebelaban contra Smith porque insistía en casarse con sus esposas. Él simplemente no se rendía. Molesto porque sus hombres no le ofrecían libremente sus novias, Smith comenzó a excomulgar a sus altos funcionarios, como su consejero de mayor confianza William Law y el general de la Legión de Nauvoo, Robert Foster. William y Robert hicieron público que José Smith era un estafador. Dijeron que Smith estaba usando la religión como pretexto para seducir a las mujeres. Cuando esto salió a la luz en el periódico local, el ayuntamiento de Nauvoo ordenó la destrucción de la imprenta. La destrucción de la imprenta provocó un frenesí de sentimiento antimormón. El 27 de junio de 1844, una turba armada atacó a José Smith. Smith logró disparar a 3 de los hombres con una pistola de pimienta antes de ser llenado de balas. Murió poco después de caer al suelo, pero aún así, la turba enfurecida le disparó varias veces antes de que se dispersaran. Ahora conoces la historia del mormonismo en pocas palabras. Sé que hay algunas cosas extrañas en la Biblia etíope, pero las cosas realmente extrañas están en el Libro de Mormón. El Vaticano declaró al mormonismo no cristiano, ni siquiera la Iglesia Católica la considera una verdadera religión cristiana. Prohibición de Galileo. Galileo Galilei fue un brillante científico italiano a quien la Iglesia intentó silenciar hace 450 años por lo que aprendió mirando a través de un telescopio. Esta es la verdad sobre los católicos versus Galileo. Galileo no fue el primer hombre en mirar a través de un telescopio, pero fue el hombre que lo perfeccionó como arte y ciencia. En 1609 miró a través de un tubo de espejos y estudió el sistema solar. Cada noche, durante muchos años, miró al cielo y escribió lo que veía allí. Galileo identificó colinas en la superficie de la Luna, identificó las 4 lunas más grandes de Júpiter, y eso es solo el comienzo. Galileo demostró con su telescopio que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto era contrario a la opinión de la Iglesia Católica en el siglo XVII. Decían que la Tierra estaba en el centro del universo. Todo lo demás en el espacio giraba alrededor de la Tierra. Cuando Galileo presentó esta información de manera académica, la Iglesia Católica lo acusó de hereje. Galileo viajó a Roma en diciembre de 1615 para defender sus teorías. Dio pruebas matemáticas al Vaticano de que la Tierra no es el centro del universo. En respuesta, la Iglesia Católica publicó una declaración que advertía que cualquier teoría que surgiera que la Tierra giraba alrededor del Sol violaba las Sagradas Escrituras. A los católicos se les prohibió leer libros que contuvieran tales ideas. Galileo mantuvo la boca cerrada hasta 1632, cuando publicó un nuevo libro detallando lo que había aprendido sobre el universo. Galileo pensó que se saldría con la suya porque escribió el libro en términos hipotéticos, sin afirmar necesariamente nada como un hecho puro. Puede que Galileo se creyera inteligente, pero la Iglesia no. El Papa Urbano VIII convocó a Galileo a Roma y lo juzgó. Fue declarado culpable de herejía. Su libro recién publicado fue prohibido. Galileo fue humillado públicamente y obligado a retractarse de todo su trabajo científico. Galileo también fue puesto bajo arresto domiciliario durante los 9 años restantes de su vida. Estuvo atrapado en casa. ¿Recuerdas lo aburrido que era durante el COVID? Pero al menos tenías internet. ¿Qué hizo Galileo durante una década encerrado en su casa en el siglo XVII? El libro de Enoc. La última pieza importante del canon extrabíblico de la Biblia etíope es el libro de Enoc. De todos los libros de los que les he hablado hoy, este es probablemente el más familiar. Está lleno de gigantes y demonios. Esta fantástica pieza de literatura bíblica se centra en un hombre llamado Enoc, pero es importante señalar que hay 2 hombres llamados Enoc en la Biblia católica oficial. El primero es el hijo de Caín, que era el hijo de Adán y hermano de Abel. Génesis 4 dice que después de que Caín mató a Abel cometiendo el primer asesinato en el mundo, la esposa de Caín dio a luz a Enoc. Entonces Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc. Se suponía que esta sería la primera ciudad real del mundo. Sin embargo, los arqueólogos nunca han encontrado ningún indicio de ello. La ciudad de Caín habría sido arrasada por el diluvio. Es el segundo Enoc en el que se centra el libro prohibido de la Biblia etíope. Se dice que Enoc era hijo de Jared, que era hijo de Maalalel, que era hijo de Cainá, que era hijo de Enos, que era hijo de Set, que era hijo de Adán. Lo sé, hay muchos hijos y padres a los que seguir la pista. Esencialmente, Enoc era el tataranieto de Adán y Eva.
Cuando Enoc tenía 65 años tuvo un hijo llamado Matusalén. Puede parecer una edad bastante madura para tener hijos, pero solo si no vivías en el mundo anterior al diluvio. Enoc vivió 300 años más y tuvo muchos más hijos. Su hijo Matusalén le sobrevivió por un amplio margen, convirtiéndose en el hombre más viejo de la historia de la humanidad con 969 años. El libro de Enoc es técnicamente 3 libros, pero solo Enoc 1 recibe mucha atención. Esto se debe a que Enoc 1 está lleno hasta los topes de acción, demonios y destrucción. Este es el libro que analiza la caída de los ángeles. Continúa donde lo dejó Génesis en el versículo: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron por esposas. El libro de Enoc toma esa línea y continúa con ella. Según el texto, un grupo de ángeles tenía la tarea de cuidar de la humanidad, pero estos ángeles eran débiles y malvados. Se obsesionaron con las mujeres humanas, se pusieron demasiado juguetones y ¡boom! La unión impía creó criaturas gigantes que la Biblia llama Nefilim. Los Nefilim eran aún más miserables que sus corruptos padres ángeles. El libro entra en gran detalle sobre ellos y sus malos caminos, enseñando a los hombres el asesinato, la magia y la herejía. También incluye diálogos entre Dios y una variedad de ángeles mientras discuten qué hacer con los vigilantes y sus abominables hijos. El libro da los nombres de aproximadamente 200 de estos ángeles caídos. Quizás te preguntes qué tuvo que ver Enoc con todo esto. Él era el pobre que vivía entre los Nefilim y daba testimonio de la corrupción que extendieron por todo el mundo. Dios usó a Enoc como una especie de intermediario, un mensajero si se quiere, para transmitir su palabra a los ángeles caídos. El libro de Enoc es enorme. Solo estoy parafraseando el texto, ofreciéndoles los detalles más interesantes. Recomiendo encarecidamente que lo leas tú mismo, o al menos hojearlo para ver qué fantasía vertiginosa es. ¿Qué piensas sobre los secretos de la larga historia cristiana de Etiopía? ¿Crees que podrían considerarse la secta cristiana menos corrupta ya que nunca fueron influenciados por el Vaticano? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación y gracias por ver este video. Soy Jesús, no olvides suscribirte y volver pronto para ver más videos del canal. ¡Hasta pronto!